empezamos en español porque Sí, somos dos francesas hablando en español. Antes estábamos hablando en francés y decíamos, nos tenemos que acordar de mm, hablar mm, en español y empezamos ya a hacer la entrevista en francés. Así entonces, que mm, dije, vamos a parar, mm, vamos mm, a grabar y pasamos al español para no repetir otra vez todo. exacto. Y Sí, bueno, sí. primero para las personas que no conocen un poco tu historia, si puedes decirnos en qué contexto estás enseñando, qué idioma enseñas y un poco cómo hacías tus clases antes. Vale, bueno, yo soy profesora en una escuela oficial de idiomas. Llevo ya 16 años dando clase en escuelas oficiales de idioma. Antes he dado clase en academias o clases particulares y eso. Y antes, a ver, Eh, es curioso porque de manera un poco intuitiva hacía ya un poquito lo que tú haces, ¿no? Porque a mí siempre me ha chocado mucho esa manera tan compartimentada de enseñar un idioma o, no sé, pedirles a los alumnos que hablen desde un primer momento sobre temas muy concretos y todo eso cuando apenas tienen vocabulario y tal. Entonces, yo muchas veces les cuento anécdotas de mi vida o anécdotas así un poco siempre adaptado a su nivel o contar historia, a lo mejor no lo hacía tanto, ¿no? Pero porque pensaba que primero tienen que aprender a mm, entender, ¿no? Para empezar a tener vocabulario y tal. Y llevaba muchísimo tiempo siguiéndote en las redes sociales hasta que ya por fin me animé a hacer tu formación esa de potencia tus clases y la verdad que me ha ayudado muchísimo, aunque Mm. como te estaba diciendo antes en francés, es tan extensa que todavía no me ha dado tiempo de verlo todo y este verano estoy como un poco volviendo hacia atrás, ¿no? Porque cuando vas avanzando, ves un montón de cosas que te gustan, que vas un poquito poniendo en práctica y todo eso, pero luego algunas veces como que te quedas un poquito con la duda, no sé, ¿no? Y entonces cuando vuelves un poquito hacia atrás es como que fijas mucho, mucho mejor lo que son las ideas que has ido cogiendo, porque al final muchas veces también te entra la duda, ¿no? Sobre todo cuando te metes en una manera de clase, de dar clase que no se parece en nada a lo que tú hacías antes, ¿no? De seguir el libro a rajatabla, luego poner ejercicios de gramática. Y luego que intentar que los alumnos hablen, como tú dices, inventándose diálogo, que a mí esta parte siempre me ha parecido tan absurda, ¿no? Porque es como que enseñas a los alumnos a prepararse para un examen, pero luego no les preparas para la vida real, que luego si se van a Francia, el vocabulario nunca va a ser exactamente como eso que han aprendido de memoria y basta con que lo saquen un poquito de ese guión para que de repente ya no saben qué decir, ¿no? Mm. Y en ese aspecto sí que yo creo que cuando se hace como de manera como un poquito más espontánea, aunque también está guiada, como que tiene muchísimo más confianza en sí mismo, ¿no? Mm. Y una cosa que me está costando muchísimo es la parte de la corrección, porque como yo me imagino que, bueno, por lo menos en las escuelas de idiomas o quizá los profes que yo conozco, como que estamos muy obsesionados con que tienen que hablar bien desde el primer Sí, con momento, la sin precisión cometer fallos, gramatical. porque si no pensamos que ya estos fallos se van a fosilizar y entonces como que los alumnos muchas veces no se atreven a hablar porque como saben que se van a equivocar y que les vamos a decir, no, así no es Mm. así y tal, ¿no? Y entonces, es verdad, yo por ejemplo, este año cogí un grupo que venía de nivel A1 a nivel A2, ¿no? Y entonces desde el primer momento les dije, a ver, aquí de lo que se trata es que os soltéis un poquito a hablar y los fallos vais a cometer fallos, pero forma parte del aprendizaje, es muy normal y tal. Y luego tengo una alumna que me dijo, dice, cuando tú nos dijiste que, y además lo comprobó en clase, ¿no? Que no me estaba focalizando tanto en los errores, aunque apuntaba los errores más frecuentes y tal, y luego lo comentábamos, como que decía, uy, dice, a mí me quitó un peso muy grande de encima y entonces ya empezó a soltarse a hablar y es verdad que
bueno, tenía un grupo de nivel B2, ¿no? Con lo cual estas alumnas, bueno, que eran pocas alumnas, hablaban ya bastante, con lo cual eh, digamos que ya iban bien encaminadas, ¿no? Pero mi nivel A1, que eran principiantes la mayoría, y mi nivel A2, yo noté muchísimo la diferencia con respecto a años anteriores, antes de hacer el curso de Potencia tu clase. mm, Eso, a nivel de soltarse y todo eso, porque muchos de los alumnos al final del curso hablaban ya un montón y muchas veces eso con inseguridad, ¿no? Porque decía, es que me equivoco y tal, y digo, no, no, te equivocas o cometes errores, vale, sí, pero se te entiende y verás tú que poco a poco tus errores los vas a ir quitando, ya sea porque te van diciendo o porque tú te vas dando cuenta y todo eso, ¿no? Con lo cual, la verdad que muy bien. Me queda mucho, 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 porque tengo como muchas inseguridades, ¿no? Con respecto a cómo hacer lo que yo sé que tú siempre dices que lo tenemos que hacer nuestro y no tanto seguir tus pasos y tal, pero aún así es verdad como que es como que como vamos un poco pisando huevos, ¿no? Como lo estoy haciendo bien, es por aquí, no sé, y en fin, pero bien, la verdad. Mm. Sí, sí, yo creo que esa inseguridad viene sobre todo porque a nuestro alrededor, es decir, en las aulas que están en el pasillo, mm, no hay nadie más que está enseñando de esa forma muchas veces. Ujú. Que hay varios profesores que se apuntan a Potencia y lo hacen juntos, pero eso para mí, me acuerdo perfectamente, es lo que me podía crear bastante inseguridad y decir, si eso es el camino, ¿por qué nadie más lo hace? Sí, pero yo creo que es porque estamos tan acostumbrados por inercia un poquito así, ¿no? Porque no sabemos cómo hacerlo de otra manera, más que nada. Entonces, cuando no sabes, tú dices, ¿y si el remedio va a ser peor que la enfermedad? Sí, sí, Entonces, a veces mm, a pequeños toques, ¿no? Como tú siempre dices, no hace falta hacer un cambio radical así, sí. sino que tú vas tanteando, vas haciendo un poquito de cada cosa, por ejemplo, un poco de storytelling o un poquito de inventar historia, pero luego vuelves al libro, vuelves a tus ejercicios de gramática y vas un poquito tanteando y Mm, viendo cómo hacerlo. Además, verdad que cada grupo es un mundo, cada mm, grupo de alumnos tiene como unas expectativas, otros se dejan más fluir, otros son como que tampoco se dejan llevar y entonces ahí tiene que volver al método un poco más tradicional, intentando un poquito así. Pero no sé, para mí la verdad que, o por lo menos ha sido como reto así, los perros que están ladrando, como una nueva ilusión, ¿no? Así en las clases, que en ese aspecto también está muy bien, sí, sí. Mm. Y dijiste que tardaste mucho antes de apuntarte, que me seguías desde hace mucho tiempo. ¿Qué te hizo dar el clic y decir, venga, ahora voy? Uf, porque yo necesitaba ya ese cambio, ¿no? Además, un poco lo que tú dices, ¿no? No es solamente para tus clases con respecto a tus alumnos, sino también con respecto a ti. O sea, aprender tú también mm, a- no es necesariamente tener más tiempo para mí, pero es verdad que yo le dedico muchísimo tiempo a las clases, ¿no? Y entonces llegaba un momento que digo, es que no tengo vida. Y Mm, luego son también truquitos que tú das, ¿no? De autocuidado y todo eso, que también es muy, muy importante, que no es solamente yo soy profe, doy las clases y todo eso, que también como profe me tengo que cuidar, bueno, físicamente y mentalmente. Entonces ha sido como un poco un todo. Y además, yo qué sé, yo digo, después de tantos años como aprovechando todos estos conocimientos que tú vas dando a como pequeños toques, digo, bueno, también es un poco una manera de agradecerte, ¿no? Todo eso que tú haces gratuitamente, que también tu trabajo se merece un reconocimiento y qué mejor reconocimiento que apuntarse a tu formación. Además, tú te acuerdas que fui a una en Granada que me encantó
Y entonces yo dije, esto tengo que investigar muchísimo más y, y bien. Además es que, como digo, es tan extensa que hay que ir poquito a poco. Mm. Ujú. El hecho de que sea un programa extenso te ha impedido ya poder ver resultado y aplicar cosas en tus clases. No, yo desde el primer momento he ido aplicando cosas y la verdad desde mi punto de vista, ¿no? Con muy buenos resultados, sobre todo por parte de los alumnos, ¿no? Mm, He visto mucha más motivación. Este año tenía un grupo que casi todos eran menores mm, y la verdad es que a mí me hizo muchísima ilusión porque me decían que les encantaban mis clases, ¿no? Que dice, ¿te has dado cuenta que no faltamos nunca? Porque dices que nos lo pasamos muy bien en tu clase y no es tanto por el hecho de pasárselo bien, que bueno, pero como que estaba como un poco enganchados y todo eso. Y la verdad que ellos también he notado como muy buenos resultados ya al final del curso. Y eso es verdad que también es una parte que a mí todavía me cuesta un poco, ¿no? La parte de la evaluación, porque algunas veces cuando abres un poco el foco, ¿no? De no estar que si la ropa, que si la casa, que si no sé qué, sino que te metes un poquito así, intentando evidentemente mm. siempre tenerlo todo un poco más cerrado. Cuando llega el momento de la evaluación, tú dices, uff, vamos a ver ahora ¿Qué qué hace. pasa? Pero la verdad que salieron muy bien, muy bien, tanto oralmente como por escrito, porque son las dos partes que siempre tienen como más peso, ¿no? Porque en general la mayoría de los alumnos entienden muy bien lo que oyen y lo que leen, pero la parte de la producción es como que siempre les cuesta, pero la verdad que estaba muy contenta en ese aspecto, ¿no? Y eso. Muy bien. Y bueno, supongo que has hecho muchas formaciones antes, ¿no? Sobre enseñanza de idiomas. Bueno, por parte de la escuela de idiomas también, que os ha ofrecido algunas formaciones o centros de profesorado. Ah, Y ¿en qué se diferencia Potencia? yo creo que es muy práctico, creo yo, ¿no? Como mucho más práctico y no sé, que no trabaja solamente un aspecto y ya está, ¿no? Sino que es como bastante multifactorial o no sé, yo lo veo un poco así. Es como, y además enseguida lo puedes aplicar, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor he tenido, no sé, cómo mejorar la expresión oral, ¿no? Pero, no sé, es que, vale, mejorar la producción oral es que no es solamente la producción oral, necesitas un montón de cosas además, ¿no? Entonces, es, mm, lo que he aprendido que hasta donde he visto, ¿no? Bueno, a ver, lo he visto un poco todo dentro de tu formación, pero lo que he puesto en práctica es que, es que lo puedes aplicar desde el primer día, realmente, desde el día uno con tus alumnos. De hecho, como empecé la formación en septiembre del año pasado, enseguida pude ponerlo en práctica y es verdad que no lo he hecho todo, pero como te digo, después, cuando acabó el curso en junio, se ha notado bastante la diferencia. Ujú. Perfecto. ¿Y alguna cosa que piensas de las tutorías? Porque Potencia es un programa que por una parte hay la plataforma con los videos que ya están grabados y que Ujú. das cuando quieres. Y luego hay esa otra parte de las tutorías donde nos vemos semanalmente Sí. para resolver dudas, para también hacer alguna demostración de actividad y de clases. ¿Qué te han parecido? Pues yo creo que la tutoría ha sido la parte fundamental, ¿no? Porque lo otro es como cualquier formación que tú estás tú solo, tú lo miras, ¿vale? A tu Mm, ritmo.
que era como quieras y tal, pero las tutorías, por un lado, pues estabas tú, ¿no? Que más o menos nos resolvías dudas o nos explicabas no sé qué, pero a mí lo que me gustó también es que estábamos con las demás chicas, que en ese caso éramos chicas, mm, y entonces todas preguntábamos las dudas y entonces como que aprendes de las demás también, ¿no? Porque lo que les puede pasar a ella, pues o a lo mejor no te ha pasado o a lo mejor sí y te aporta ideas o soluciones y todo eso. O sea que por un lado te teníamos a ti, pero luego por el otro lado, pues también la experiencia de las compañeras también mm, ha mm, sido muy enriquecedora. Mm. sí. Y en las tutorías también has podido seguramente comprobar que eran profes de otros idiomas, Sí, no de sí. francés. Sí, exactamente. Sí, Sí. había una de inglés, no sé, otra de español para extranjero, me parece. Sí, Mm, sí, sí, exactamente, que no es solamente para profe de francés. A mí me habría encantado que todo fuera para profe de francés, pero da lo mismo, porque en realidad el método funciona para cualquier idioma, ¿no? O sea, que eso es lo bueno también. Ujú. Sí. una cosa que te ha hecho un efecto un poco wow y que dices, no se me hubiera ocurrido jamás para clases de idiomas. Mm, Pues a lo mejor, no sé, eso que se llama PQA, ¿no? Y preguntas personalizadas y conversaciones. Bueno, más o menos yo lo hacía y yo creo que también co-crear historias, ¿no? El story asking, que en general, a ver, no lo hacía tan a menudo porque si no pierdes un poquito el efecto y eso, pero por ejemplo con mis alumnos adolescentes ha funcionado muy, muy bien. Mm, Porque, no sé, y es un poco lo que tú dices, ¿no? Que hay que personalizar y te tienes que interesar mucho por tus alumnos, pero me acuerdo que una vez tenía un alumno que los fines de semana pues iba al campo y entonces tenía un tractor y todo eso, y otro que tenía, le encantaba la Fórmula 1 y luego no me acuerdo también un día hablamos de un capibara que es como un pequeño mamífero y tal, y entonces no mm, sé por qué nos inventamos una historia pues con el tractor, le pusimos un color, le pusimos no sé cuántas ruedas y el capibara y el no sé qué, y estaban todos ahí súper entusiasmados con tanta historia, con la ropa y no sé qué, que es verdad que a veces uno dice, bueno, inventamos historias completamente absurdas, pero están participando, estamos metiendo léxico, estamos metiendo que además podemos, si por ejemplo estamos viendo lo de la casa, pues decimos, venga, ¿en qué casa vive? ¿Qué tiene en su casa? Y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ellos, como se olvidan de que están en el tema de la ropa o de lo que sea, están ahí súper entusiasmados, a lo mejor se equivocan, a lo mejor lo conjugan mal los verbos, pero están ahí participando y la verdad que para mí eso fue como un gran acierto, una cosa que me ha gustado muchísimo, muchísimo. mm, Ujú. súper. Para terminar, una cosa que te gustaría decir a las profes que están mirando este video, que están dudando en apuntarse a Potencia, ¿qué consejo les darías? Pues yo no sé, que no piensen en el dinero, porque fue una cosa que al principio a mí como decía, "Uf, es que tal, pero bueno, lo pagué como se podía pagar en varias veces, pues lo hice así, porque psicológicamente era como menos eso, porque al final te va a aportar como, bueno, en francés se diría un nuevo souffle, ¿no? Como un nuevo impulso así a tus clases. Te da, no sé, como un vuelco, que es verdad que no es fácil, pero realmente, desde mi punto de vista personal, evidentemente, pero bueno, yo sé que las chicas que lo hicieron conmigo también, es, es como un cambio muy grande, pero también muy positivo. Eso sí, hay que ir pasito a pasito porque no es tan evidente, ¿no? Cambiar una manera de trabajar y todo eso, pero realmente vale la pena, vale la pena. Mm, sí. Súper. Pues Mm. muchas